¡Ay! La taza de café caliente se derramó por completo sobre mí. El líquido oscuro empapó mi viejo abrigo y me quemó la piel. El olor amargo del café me invadió, mezclándose con el perfume penetrante de la joven que estaba frente a mí. La joven y hermosa pasante, sosteniendo su teléfono en medio de una transmisión en vivo, no solo no se disculpó, sino que me señaló directamente a la cara y gritó ante cientos de personas en el vestíbulo del hospital. ¡Vieja campesina! ¿Sabe quién soy? Mi novio es el CEO de este hospital. Despedirá a cualquiera que se atreva a tocarme. El dolor y la humillación me abrumaron tanto que apenas pude reaccionar. Soy Elena de la Cruz, tengo 65 años, y la historia que estoy a punto de contarles comenzó con una simple taza de café caliente, pero terminó con el colapso de una oscura conspiración dentro de mi propia familia. Todo comenzó en el momento en que me paré frente a la puerta giratoria del Hospital Internacional Santa María, apretando suavemente el rosario en el bolsillo de mi abrigo. Un mes de ardua peregrinación al santuario de Guadalupe me había quitado muchas fuerzas, pero no pudo apagar la intuición que me decía que debía venir aquí de inmediato, sin avisar, sin que mi secretaria lo anunciara. Entré en la torre blanca que mi esposo y yo habíamos construido con sangre y lágrimas, con la apariencia de una anciana peregrina pobre. El pañuelo gris ceniza que cubría la mitad de mi rostro me ayudó a mezclarme con la multitud en el gran vestíbulo, pero la paz que esperaba encontrar en este lugar que salva vidas no existía en absoluto. En su lugar, había caos. Justo en el centro del vestíbulo, al pie de la majestuosa estatua de la Virgen María, una multitud susurraba alrededor de una chica joven. Era Sofía. Nunca la había visto en persona, pero la forma en que vestía, tan reveladora, con un vestido tan corto que exhibía su piel de manera descarada en este lugar sagrado, lo decía todo. En su mano sostenía un teléfono de última generación, montado en un palo para transmisiones en vivo, con el flash encendido como si esto fuera una pasarela de moda y no un hospital. Su grito agudo y estridente rasgó el aire. ¿Qué demonios están haciendo? ¿No ven que estoy en vivo? Me arruinaron el momento. Frente a los afilados tacones de aguja de Sofía estaban Mateo, el estudiante sobresaliente en quien confié para el puesto de director médico, y una anciana empleada de limpieza que temblaba con la cabeza gacha. Mateo intentó mantener la calma para intervenir, pero Sofía no le dio la oportunidad. Le acercó la cámara a la cara a Mateo, lanzando palabras sarcásticas y crueles sobre cómo se atrevía a arruinar su transmisión de 1 millón de vistas. Llamó a ese respetable médico un envidioso, un hipócrita, a pesar de que los pacientes a su alrededor hacían muecas por el ruido. Me hirvió la sangre. Esta es una catedral de la ética médica, no un mercado. Me acerqué rápidamente, el sonido de mis tacones bajos resonando en el frío suelo de piedra con firmeza. Puse mi mano en el hombro de la empleada de limpieza para tranquilizarla. Luego levanté la cabeza y miré directamente a los ojos de la joven furiosa. Dije, con una voz tranquila pero llena de la autoridad de alguien que nunca se ha doblegado ante la injusticia: un lugar de sanación necesita silencio y respeto. No deberías estar haciendo esto. Sofía se quedó helada, bajó el teléfono y me miró de arriba a abajo con los ojos entrecerrados, una mirada llena de desprecio y escrutinio. Cuando vio mi ropa sencilla, incluso algo desaliñada por el polvo del largo viaje, se echó a reír. Una risa aguda y estridente, llena de burla. Se giró hacia la pantalla de su teléfono y dijo en tono de broma: «Oh, por Dios, miren esto, amigos. ¿De dónde salió esta vieja campesina que le gusta dar lecciones de vida? Oiga, vieja, ¿qué sabe usted de transmisiones en vivo? ¿Qué sabe del mundo de la alta sociedad para atreverse a hablar? Váyase a su pueblo a criar gallinas». Mateo se apresuró a interponerse frente a mí, a punto de abrir la boca para defenderme, pero Sofía fue más rápida. En su furia por haber sido avergonzada por una vieja campesina frente a miles de espectadores virtuales, hizo algo imperdonable. Sofía levantó la mano. En ella sostenía una taza de café negro caliente que acababa de comprar en la cafetería. «Quítese de mi vista». Splash. Una sensación de ardor me golpeó, envolviendo mi pecho. La taza de café caliente se derramó por completo sobre mí, empapando mi abrigo y quemándome la piel. El café negro chorreaba,
manchando incluso la bufanda, un recuerdo invaluable que mi difunto esposo Esteban me había regalado. El olor amargo del café se mezcló con el perfume penetrante de Sofía, creando un aroma a humillación. Todo el vestíbulo se quedó en silencio. El doctor Mateo estaba boquiabierto, con el rostro pálido como el papel. La gente a nuestro alrededor contuvo la respiración. Me quedé inmóvil. El dolor físico no era nada comparado con el frío que se instalaba en mi corazón. No me limpié de inmediato, dejando que el líquido marrón oscuro goteara sobre el brillante suelo. Miré a Sofía. No mostraba ningún remordimiento. Al contrario, levantó la barbilla con una expresión desafiante y satisfecha, como si acabara de castigar a una sirvienta insolente. Sofía se acercó a mí y declaró con arrogancia, cada palabra clavándose como un clavo en lo último que me quedaba de paciencia. ¿Sabe quién soy? Mi novio es Alejandro, el CEO de este hospital. Despedirá a cualquiera que se atreva a tocarme. El nombre de Alejandro resonó en el vestíbulo como una puñalada. Mi hijo, el hijo que traje al mundo, ahora se había convertido en un escudo para esta insolencia. Resulta que esta era la razón por la que actuaba con tanta impunidad. Resulta que el poder que le había confiado a mi hijo se estaba utilizando para tolerar el mal en el lugar que consideraba mi hogar. No dije nada. Mi silencio hizo que Sofía se sintiera aún más engreída. Pensó que tenía miedo, pero se equivocaba. Mi ira no explotó ruidosamente. Era mucho más fría y afilada. Lentamente, me quité el pañuelo empapado de la cabeza y usé una parte seca para limpiar suavemente la mancha de mi cara. Mis movimientos eran tan deliberados que resultaban aterradores. Luego metí la mano en el bolsillo de mi abrigo y saqué mi viejo teléfono, del tipo con teclado grande para personas mayores que Alejandro siempre criticaba. Mi dedo, arrugado pero firme, presionó el número 1 de marcación rápida. Puse el altavoz. Volumen al máximo. El tono de llamada se prolongó en el sofocante silencio del vestíbulo del hospital. 1 segundo, 2 segundos. «Hola, mamá». La voz de Alejandro sonó, un poco somnolienta e irritada. «Estoy muy ocupado. ¿Pasa algo?» Sofía se quedó atónita. Sus ojos, que antes brillaban con furia, ahora se abrieron de par en par, fijos en el viejo teléfono en mi mano. Su rostro pasó de sonrosado a pálido, y luego a un blanco fantasmal. Respiré hondo, conteniendo el dolor, y mi voz resonó fuerte y clara, majestuosa, como una orden que no podía ser desobedecida. «Alejandro, es mejor que bajes ahora mismo. Tu novia acaba de tirarme café encima». El largo pitido del teléfono que se había cortado pareció seguir resonando, dejando arañazos invisibles en mi corazón. A mi alrededor, las miradas curiosas seguían fijas en mí, la mujer de pie, sola, con la camisa manchada de café. Pero extrañamente, mi mente ya no se preocupaba por esa humillación. En el sofocante silencio mientras esperaba a Alejandro, mi alma se desvió hacia los días pasados. Levanté la vista hacia el techo alto, con sus magníficos candelabros de cristal en el vestíbulo de Santa María. De repente, sentí un nudo en la garganta. ¿Quién hubiera pensado que este poderoso imperio médico, el más fuerte de México, se originó en una clínica miserable en un barrio pobre de las afueras hace 30 años? En aquel entonces, mi esposo, Esteban, y yo solo teníamos nuestras manos vacías y un corazón ardiente. Recuerdo vívidamente el olor a humedad del yeso en esa pequeña clínica. Recuerdo el viejo ventilador de techo que chirriaba cada vez que giraba, tratando de disipar el calor sofocante del verano mexicano. Trabajamos incansablemente. Esteban era el médico, yo era la enfermera, la contadora y también la encargada de la limpieza. Ahorramos cada peso, nos privamos de comida y ropa para comprar cada frasco de medicina, cada vendaje para los pacientes pobres. La gente me llamaba la mano de hierro en guante de terciopelo, porque, detrás de la sonrisa amable de la esposa de un médico, yo era una mujer de acero en el mundo de los negocios. Estuve al frente, negociando con cada proveedor, despidiendo a los deshonestos y protegiendo la reputación de Santa María a toda costa. Construimos este lugar no solo con dinero, sino con honor y autoestima. Y sin embargo, hace 5 años, cuando Esteban murió repentinamente de un infarto, mi mundo se derrumbó. De pie frente al ataúd de mi esposo, juré mantener este legado, pero el dolor de la pérdida era tan grande que me sentía agotada. Miré a Alejandro, mi único hijo,
que acababa de regresar de Estados Unidos con una maestría en administración de empresas. Era joven, brillante y se parecía mucho a su padre. Pensé que era hora de que me retirara, de que la generación más joven continuara con esta llama. Le entregué el puesto de CEO, con la ingenua creencia de que la sangre de Esteban que corría por sus venas lo guiaría por el camino correcto. Me equivoqué. El mayor error de mi vida no fue una pérdida de negocios, sino la indulgencia ciega de una madre. En los últimos 6 meses, mi intuición comenzó a hacer sonar las alarmas. Alejandro cambió. Ya no era el hijo devoto que siempre volvía a casa para cenar conmigo cada fin de semana. Las cenas familiares se enfriaron. La silla frente a mí siempre estaba vacía. En su lugar, había mensajes de texto apresurados diciendo que estaba ocupado, excusas triviales sobre viajes de negocios y reuniones con socios, pero los estados de cuenta de la tarjeta de crédito que llegaban a casa contaban una historia diferente. Viajes de lujo a Cancún, fiestas de champán que duraban toda la noche, artículos de diseño caros que sabía con certeza que no eran para él. Y lo más aterrador de todo eran las firmas. Últimamente, Alejandro me traía constantemente gruesos expedientes, pidiéndome mi firma para retirar dinero del Fondo Benéfico del Corazón. Este era un fondo que mi esposo y yo habíamos creado para ayudar a niños pobres con enfermedades cardíacas, una zona prohibida que nadie podía tocar para beneficio personal. Alejandro dijo que necesitaba actualizar el sistema de resonancia magnética, que necesitaba importar nuevos medicamentos especializados. Al ver la mirada suplicante en los ojos de mi hijo, firmé. ¿Una firma de confianza o una firma de necedad? Intenté ignorar mis sospechas, hasta que Mateo me llamó. Mateo, el estudiante más querido de Esteban, tuvo que llamarme a escondidas en medio de la noche, con la voz temblorosa de miedo pero llena de responsabilidad. Señora Elena, susurró por teléfono, no puedo seguir callado. Los medicamentos que han llegado al hospital últimamente son de muy mala calidad. Los pacientes se quejan mucho, pero el departamento de atención al cliente lo silencia todo. Y también, la señorita Sofía. El nombre de Sofía apareció por primera vez en nuestra historia. Mateo me habló de una pasante sin título de médico, sin competencia, pero a quien Alejandro había ascendido a jefa de recursos humanos después de solo 2 meses. Abusaba de su poder, despedía a enfermeras veteranas que se atrevían a contradecirla y convertía el hospital en su patio de recreo para presumir en las redes sociales. Fueron esas dolorosas advertencias de Mateo la razón por la que estoy aquí hoy. No fue una coincidencia después de mi peregrinación, sino un plan deliberado. Me quité mi elegante traje, me puse la ropa de una anciana común y corriente para presenciar la cruda verdad con mis propios ojos. Y esa verdad, ahora mismo, se manifestaba ante mí, más dolorosa que cualquier puñalada. La mancha de café en mi pecho se estaba secando, dejando una sensación pegajosa e incómoda, pero no era tan pegajosa como la culpa que me envolvía. Miré a Sofía, que estaba allí, pálida como un fantasma, recogiendo temblorosamente su teléfono. No la odiaba tanto como me culpaba a mí misma. Yo creé este monstruo. Mi sobreprotección había hecho a Alejandro débil, fácil de manipular por tentaciones triviales. Le di poder cuando no tenía la madurez para manejarlo. Usé el dinero para llenar el vacío de la ausencia de su padre, olvidando enseñarle la lección del aprecio, del sudor y las lágrimas. Santa María no es solo ladrillos y cemento, es el alma de Esteban. Y ahora, nuestro precioso hijo estaba vendiendo esa alma por una chica materialista y vanas ilusiones. Cerré los ojos y respiré hondo. El olor a desinfectante volvió a invadir mis fosas nasales, pero esta vez me resultó extrañamente familiar. Me recordó mi responsabilidad. No podía dejar que todo se derrumbara así. Esteban en el cielo ciertamente no me perdonaría si continuaba haciendo la vista gorda. El sonido del ascensor resonó, sacándome de mi melancólica ensoñación. Las brillantes puertas metálicas se deslizaron para abrirse. Una ráfaga de aire frío salió de la cabina, pero no tan fría como la mirada del hombre que salió de ella. Era Alejandro. Iba acompañado de 2 guardaespaldas corpulentos, vistiendo un caro traje italiano azul oscuro que le había regalado por su cumpleaños el mes pasado. Pero mírenlo, qué patético se veía mi hijo, la corbata torcida, el botón superior de la camisa desabrochado, y aunque estaba a distancia, podía oler vagamente el tequila de la noche anterior. ¿Es esta la conducta de un CEO?
El corazón de madre en mí sintió un rayo de esperanza. Pensé que al ver a su madre desaliñada y empapada de café en medio del vestíbulo, correría hacia mí alarmado. Me preguntaría si me había quemado, si me dolía, como solía llorar cuando era pequeño cada vez que me cortaba un dedo en la cocina. Pero no. Alejandro se detuvo en seco. Sus ojos recorrieron mi ropa manchada de marrón y se posaron en mi rostro pálido de dolor. En lugar de preocupación, sus pobladas cejas se fruncieron. Vi claramente la molestia, incluso la vergüenza, en el fondo de sus ojos. Estaba avergonzado de tener una madre que parecía una empleada doméstica en medio de su lujoso imperio. En ese instante, Sofía actuó. Fue tan rápida como una serpiente venenosa que acaba de encontrar un escondite. Alejandro, cariño. Sofía rompió a llorar. Sus lágrimas cayeron tan rápido que una actriz profesional la envidiaría. Corrió hacia él, se aferró a su brazo, temblando como un pajarito asustado. Gritó, con la voz quebrada por la injusticia: «Cariño, esta vieja está loca». De repente se abalanzó sobre mí y me empujó. Se tiró el café encima y me acusó de haberla agredido. «Tengo tanto miedo. Estoy tan preocupada por el bebé, cariño. Si algo le pasa a nuestro bebé, me muero». Las dos palabras «el bebé» fueron como un rayo que me golpeó, y también derribaron lo poco que le quedaba de razón a Alejandro. Mi hijo se quedó atónito, miró el vientre de Sofía y luego me miró a mí. Su mirada cambió por completo. De la molestia pasó al reproche y luego a la ira. No se molestó en preguntarme nada. No le importó por qué su madre estaba aquí, ni cuán dolorosa era la quemadura en mi piel. Eligió creer a la joven y hermosa chica que se acurrucaba en sus brazos antes que a la madre que lo había traído al mundo. Alejandro se acercó. El sonido de sus zapatos de cuero contra el suelo sonaba seco. Me miró, no como a una madre, sino como a alguien que alteraba el orden público. Frente a docenas de personal médico, pacientes y la cámara de transmisión en vivo de Sofía, que todavía estaba encendida, pronunció palabras que me apuñalaron el corazón. «Mamá, ¿por qué estás haciendo un escándalo en mi hospital?». Su voz era dura y resonó por todo el vestíbulo. Me quedé helada, con la boca amarga aunque no había bebido una gota de café. Intenté explicar, pero Alejandro me silenció con un gesto de fastidio. Continuó, cada palabra cruelmente clara. «¿Te has visto? Vestida como una vagabunda, vienes aquí a armar un escándalo por una tontería. Ya estás senil. ¿Sabes que Sofía está embarazada de tu nieto?». Me quedé petrificada. ¿Senil? ¿Armar un escándalo? ¿Nieto? Esas palabras daban vueltas en mi cabeza. El hijo que amaba, el hijo al que le había enseñado sobre la compasión y la justicia, ahora estaba frente a sus empleados para humillar a su propia madre. Miré profundamente a los ojos de Alejandro, tratando de encontrar algún rastro del niño obediente de antaño, pero no encontré nada, solo la frialdad y la ceguera de alguien cegado por la lujuria y el poder ilusorio. Alejandro señaló hacia la entrada y ordenó con voz gélida: «Pídele disculpas ahora mismo. Discúlpate con Sofía por asustarla. Luego haré que los guardaespaldas te lleven a casa a descansar. No me avergüences más». ¿Disculparme? ¿Tenía que disculparme con la persona que me había arrojado café caliente? ¿Disculparme con la persona que había insultado al personal y me había humillado a mí? Y lo más doloroso, esa petición irrazonable salió de la boca de mi propio hijo. Todo el vestíbulo estaba en silencio. El doctor Mateo intentó intervenir, pero fue bloqueado por dos grandes guardaespaldas. Sofía se escondió detrás de Alejandro, lanzándome una sonrisa triunfante y furtiva. Sabía que había ganado. Había encontrado el punto débil de Alejandro, su vanidad y el bebé en su vientre. Mi corazón se hizo pedazos. No se rompió por los gritos, sino por la profunda decepción. Este dolor era peor que cuando el médico anunció la muerte de Esteban. Cuando mi esposo murió, sentí dolor, pero todavía tenía esperanza en mi hijo. Ahora, en este mismo momento, esa esperanza había sido extinguida por el propio Alejandro. Había elegido ponerse del lado de una extraña para pisotear el honor de su madre. Tenía un nudo en la garganta y el pecho tan apretado que sentía que iba a explotar. Quería gritar, abofetearlo para que entrara en razón, decirle la verdad sobre esa chica, pero sabía que, en este momento, todas las palabras eran inútiles. Estaba completamente manipulado. A mi edad,
No espero nada más que hijos respetuosos, pero la vida no siempre es como uno desea. Me pregunto, ¿alguna vez se han sentido impotentes al ver a su hijo descarriarse por un extraño? Si alguna vez han experimentado este dolor desgarrador como yo, por favor compartan sus sentimientos en los comentarios. A veces, saber que no estás solo en tu dolor ya es un gran consuelo. De repente, dos corpulentos guardaespaldas, con gafas de sol oscuras que cubrían la mitad de sus rostros, me sujetaron los brazos como tenazas de acero. No dijeron una palabra, simplemente me empujaron en silencio hacia el final de un pasillo desierto, en lugar de hacia la entrada principal donde esperaba el coche. ¿Qué están haciendo? La salida está por allá, luché, tratando de liberar mis brazos de su agarre brutal, pero la fuerza de una mujer de 65 años, que acababa de sufrir un shock tanto emocional como físico, no era rival para dos hombres musculosos. Me arrastraron. El sonido de mis zapatos raspando contra el suelo producía un ruido estridente y solitario en el pasillo blanco y desinfectado. Me empujaron a una habitación escondida detrás del área de la escalera. La puerta se cerró de golpe detrás de mí. El sonido de la cerradura fue seco, como un martillo clavando un clavo en un ataúd. Esta era la sala de espera de aislamiento en la planta baja, una habitación pequeña y estrecha, con 4 paredes blancas y frías, sin ventanas, solo un sofá de cuero gastado y una pequeña mesa de cristal. El aire aquí era tan sofocante y opresivo que era difícil respirar. El frío del aire acondicionado soplaba directamente sobre mí, haciendo que la mancha de café en mi camisa se sintiera helada, penetrando hasta los huesos. Retrocedí, mi espalda tocando la pared fría. La intuición me dijo que esta no era la forma normal de tratar a la madre de un CEO. Algo estaba muy mal. Muy peligroso estaba sucediendo. La puerta de la habitación se abrió de nuevo. No entró Alejandro, ni el doctor Mateo. Era Carlos. Carlos, el director financiero de la corporación, un hombre de unos 40 años con el pelo engominado y una sonrisa perpetua en los labios que yo solía elogiar como distinguida. Era la mano derecha de Alejandro, el hombre en quien una vez confié la gestión del presupuesto cuando mi hijo aún era inexperto. Lo acompañaba un médico desconocido, con una mascarilla que le cubría la cara, sosteniendo un portapapeles con un expediente. Carlos no me saludó con su cortesía habitual. Entró tranquilamente, se desabrochó el botón de la chaqueta del traje, se sentó en el sofá y cruzó las piernas. Su mirada ya no tenía respeto, sino una falsa compasión mezclada con burla. «Señora Elena, por favor, siéntese. Necesitamos hablar un poco antes de llevarla a descansar». Su voz era suave y melosa, pero sonaba espeluznante. Me erguí, tratando de mantener la poca dignidad que me quedaba. «Carlos, ¿qué estás haciendo? ¿Por qué me tienen encerrada aquí? ¿Dónde está Alejandro? Quiero ver a mi hijo». Carlos sonrió con desdén y le hizo un gesto al médico para que me entregara el expediente. «Alejandro está muy dolido por su enfermedad, señora. No soporta ver a su madre en este estado, así que me ha autorizado a encargarme de todo». Tomé el papel. Mis manos temblaban. Las letras en negrita que me golpearon los ojos hicieron que el suelo se hundiera bajo mis pies. Solicitud de evaluación psiquiátrica de urgencia. La razón indicada a continuación. La paciente presenta comportamiento errático, agitación en público, sospecha de Alzheimer en etapa temprana, lo que la convierte en un peligro para los demás. Y al final de la página, la firma dolorosamente familiar. La firma de Alejandro. La caligrafía era algo torpe y apresurada, pero era la misma firma que le había enseñado a escribir desde que era un niño. Dejé caer el papel al suelo en estado de shock. ¿Alzheimer? ¿Comportamiento errático? Lo entendí. Todas las piezas sueltas de repente encajaron en una imagen devastadora. El altercado de Sofía en el vestíbulo no fue una coincidencia. Mi aparición hoy, aunque inesperada, había caído directamente en la trampa que habían tendido. Querían convertirme en una anciana senil, loca, para despojarme del control de mis bienes y acciones en Santa María. Alejandro, mi ingenuo hijo, había firmado la sentencia de muerte de su propia madre sin saberlo. O peor aún, lo sabía pero lo hizo bajo la influencia de Sofía. «Ustedes, ¿cómo se atreven?», balbuceé. Mi pecho se contrajo de ira. Carlos se levantó, se acercó a mí y susurró: «Señora Elena, acéptelo. A su edad, descansar es lo mejor. Vaya tranquilamente al asilo,
y Alejandro y yo nos encargaremos de todo en la corporación. No se resista en vano, solo hará que la gente crea más que está loca. Justo en ese momento, sonó el teléfono de Carlos. Miró la pantalla, su sonrisa se ensanchó, volviéndose más engreída. Le hizo un gesto al médico para que me vigilara mientras él se acercaba a la puerta, pero no la cerró del todo. Se quedó en el umbral, lo suficientemente cerca para que yo pudiera oír la conversación. Contuve la respiración y escuché. «¿Hola, cariño?» La voz de Carlos cambió por completo, volviéndose coqueta y juguetona. Me estremecí. Esa forma de hablar. Sí, ya está todo hecho. La vieja ya está en la jaula. Carlos se rió entre dientes. Una risa que sonaba como el siseo de una serpiente. Actuaste de maravilla, Sofía. Lo vi por las cámaras y no podía parar de reír. Esa caída merecía un Oscar. La sangre se me heló en las venas. ¿Sofía? ¿Carlos? Continuó susurrando, pero en el silencio de la habitación, cada palabra llegó a mis oídos con claridad. No te preocupes, mi amor. Alejandro se lo creyó todo. Ahora está en su oficina llorando de remordimiento. Ese tonto es tan fácil de manipular. En cuanto esa vieja desaparezca del Consejo de Administración, este hospital será nuestro. Esta noche, transferiré el dinero del fondo benéfico a la cuenta secreta en Suiza para que vayas de compras. Te amo. Carlos colgó y regresó a la habitación con una expresión tranquila, como si nada hubiera pasado. Pero yo estaba petrificada de puro asco. Resulta que Alejandro no solo era un hijo ingrato, sino también la víctima más lamentable del mundo. Le estaban poniendo los cuernos. La novia a la que complacía, en la que confiaba tanto como para echar a su propia madre, lo estaba engañando con su propia mano derecha. Una alianza diabólica. Sofía usaba su belleza para seducir a Alejandro, y Carlos usaba su confianza en el trabajo para manipular las finanzas. Estos dos codiciosos estaban conspirando para devorar Santa María, y Alejandro era solo una marioneta, una fachada para que ellos desfalcaran la empresa. Esta verdad era más dolorosa que el café caliente de antes. Miré a Carlos, miré su rostro hipócrita y sentí náuseas. Quería abalanzarme sobre él y arañar esa cara falsa. Quería correr a buscar a Alejandro para contarle la verdad. «¡Bastardos! ¡Son unos demonios!», grité, tratando de correr hacia la puerta. Pero el médico desconocido fue más rápido. Me bloqueó, sujetándome el hombro con una mano mientras con la otra sacaba una jeringuilla preparada de su bata. Carlos se quedó de brazos cruzados, observando con una mirada fría y sin emociones. «Inyéctela, doctor. La paciente está muy agitada. Necesita una dosis alta de sedante para que duerma bien en el camino». «No, suéltenme. No estoy loca». Luché desesperadamente. Pero la aguja fría se clavó en mi brazo. Un líquido helado fluyó por mis venas. Una sensación de entumecimiento se extendió rápidamente por todo mi cuerpo. Mis piernas se debilitaron, mis párpados se volvieron pesados. La imagen de la sonrisa burlona de Carlos se desvaneció ante mis ojos. El último pensamiento que cruzó mi mente, antes de que la oscuridad me envolviera, no fue miedo por mí misma, sino una infinita compasión por mi estúpido hijo, rodeado por una manada de lobos hambrientos. Me desperté con un dolor de cabeza terrible. Mis párpados estaban pesados y secos. Me tomó un momento poder abrir los ojos para enfrentar la realidad, pero la realidad ante mí era de un blanco espeluznante. Techo blanco, paredes blancas, sábanas blancas. No había el ruido del tráfico de la ciudad, ni el sonido familiar de las campanas de la iglesia. Solo un silencio mortal, ocasionalmente roto por el sonido de pasos firmes y fríos en el pasillo. Intenté sentarme, pero mi cuerpo estaba tan débil que no tenía fuerzas. Los efectos del sedante que ese médico me había inyectado todavía persistían. Me arrastré fuera de la cama y me acerqué a la única ventana de la habitación. Afuera había un gran jardín, con árboles cuidadosamente podados, pero rodeado por una alta cerca de hierro con alambre de púas. Reconocí el lugar. Este era el Sanatorio Psiquiátrico Santa Clarita, ubicado en las montañas de las afueras, conocido como un lugar de retiro para los ancianos ricos abandonados por sus hijos. La puerta de la habitación se abrió. Entró una enfermera corpulenta. Llevaba un uniforme azul pálido, y su rostro no mostraba ninguna emoción. En sus manos sostenía una bandeja con medicamentos y un vaso de agua. «Es hora de su medicina, señora Cruz». Su voz era monótona, como una máquina programada.
Miré la pastilla verde opaca en el pequeño vaso de plástico. Con décadas de experiencia dirigiendo un conglomerado médico, supe de qué se trataba con solo una mirada. Clorpromazina, un antipsicótico extremadamente fuerte, utilizado para someter a pacientes violentos. Pero su efecto secundario era entorpecer la mente, dejar al usuario aletargado, incapaz de pensar, convirtiéndolo gradualmente en un cuerpo sin alma. Querían volverme loca de verdad. No la tomaré. No estoy enferma, dije con voz ronca. La enfermera no se sorprendió ni se enojó. Simplemente suspiró, un suspiro lleno de aburrimiento y familiaridad. Se acercó. Sus manos fuertes sujetaron mis hombros y me empujaron sobre la cama. Todas las señoras que vienen aquí dicen que no están enfermas. Tómela dócilmente, o tendré que usar la fuerza. No se haga más daño a su viejo cuerpo. La miré a los ojos y reconocí una indiferencia aterradora. Aquí no era Elena de la Cruz, la presidenta del conglomerado médico. Solo era un número de paciente, una anciana senil desechada por su familia. Tomé la pastilla. Si me resistía, me inyectarían. Y si me inyectaban, no podría controlar la dosis. Fingí ser obediente, me puse la pastilla en la boca y tomé un gran sorbo de agua. La enfermera me miró fijamente, esperando. Tragué el agua y abrí la boca para que la revisara. Bien. Asintió y se fue, cerrando la puerta con llave. Tan pronto como sus pasos se alejaron, corrí al baño. Me metí los dedos en la garganta y vomité con fuerza. La pastilla, que había escondido hábilmente debajo de mi lengua, salió con el ácido del estómago. Tiré de la cadena, viendo cómo el agua se llevaba ese veneno. Me senté en el frío suelo del baño, apoyando la espalda en los azulejos. Las lágrimas brotaron. No lloraba por miedo a mí misma, lloraba por Alejandro, mi pequeño hijo. El niño que se aferraba a mi falda cada vez que había truenos. El niño que prometió proteger a su madre toda la vida. ¿Dónde estaba ahora? Probablemente sentado en mi lujosa oficina, firmando documentos para vender la obra de sus padres sin saberlo. Había vendido su alma al diablo. Sofía y Carlos, esas dos serpientes venenosas, seguramente estaban celebrando la caída de mi familia. 3 días pasaron en una soledad extrema. Cada día tenía que actuar en la obra de tomar la medicina. Intentaba parecer aletargada y lenta para engañar al personal de vigilancia. Pero por la noche, cuando la fría luz de la luna se colaba por los barrotes de la ventana, era cuando mi mente estaba más clara y también más dolida. La injusticia me carcomía. Si moría aquí, ¿quién desenmascararía a esos dos? ¿Quién salvaría a Santa María? ¿Y quién salvaría lo que quedaba de humanidad en Alejandro? No podía rendirme. La sangre que corre por mis venas es la de una guerrera. Junto con Esteban, luché contra la pobreza, contra competidores feroces para mantenerme firme en el mundo de los negocios. No podía perder contra esos dos advenedizos despreciables. El instinto de supervivencia se despertó con fuerza. Empecé a revisar todo lo que tenía. Me habían quitado el teléfono. La cartera también había desaparecido. Solo llevaba puesto el holgado pijama del hospital. De repente, mi mano tocó mi pecho. Un objeto duro y frío todavía estaba allí. El rosario. Rápidamente lo saqué de mi cuello. Afortunadamente, el personal médico no lo había confiscado. Tal vez pensaron que era solo un adorno inofensivo de una anciana devota, o tenían miedo de tocar temas religiosos. Era un rosario de ébano negro brillante, con un crucifijo de plata. Un recuerdo que Esteban me regaló en nuestro 20º aniversario de bodas. En aquel entonces, nuestra corporación prosperaba, pero también atraía a innumerables enemigos y amenazas de secuestro y extorsión. Recordé las palabras de Esteban cuando me lo puso al cuello. Elena, quédatelo. Dios te protegerá, y yo también. En este crucifijo hay un secreto. Úsalo solo cuando estés en verdadero peligro. Mis manos temblorosas acariciaron el crucifijo de plata. Lo volteé. Allí, justo en la intersección de las 2 barras, había una pequeña protuberancia, casi invisible si no la tocabas con cuidado. Era el botón de activación de un chip de localización de emergencia de primera generación, alimentado por una batería de energía atómica con una vida útil de hasta 20 años. Esta señal estaba conectada directamente al dispositivo de nuestro jefe de seguridad más cercano en ese momento, Julián. Julián se había retirado hace 5 años, justo después del funeral de mi esposo. Se fue a su pueblo a criar caballos, viviendo una vida solitaria.
¿Todavía conservaría el receptor de la señal? ¿Todavía recordaría su juramento de lealtad a la familia de la Cruz? ¿O lo habría tirado? Era una apuesta con mi vida en juego. Era tarde en la noche. Afuera, el sonido de los grillos, la pálida luz de la luna iluminaba la pequeña estatua de la Virgen en el rosario. Me arrodillé en el suelo y recé. Señor misericordioso, ten piedad de mí. Por favor, deja que Julián reciba esta señal. No pido por mi vida, solo pido una oportunidad para salvar a mi hijo, para salvar lo que mi esposo dejó atrás. Respiré hondo, concentrando toda mi determinación en mi pulgar. Presioné con fuerza la pequeña protuberancia en la parte posterior del crucifijo. Un sonido muy leve, solo perceptible para quien lo sostenía. Una pequeña luz roja parpadeó por un instante y luego se apagó para ahorrar energía. La señal de socorro SOS había sido enviada a la noche infinita. Ahora, mi destino estaba en manos de Dios y en la lealtad de un viejo soldado. Me senté con la espalda contra la pared, todavía aferrada al rosario, con la mirada fija en la lejana puerta de hierro. Esperé. Aunque la esperanza fuera tan frágil como una vela al viento, esperaría. La vida puede quitarnos la libertad, pero no puede quitarnos la voluntad. Sinceramente quiero preguntar, cuando se enfrentan a la adversidad más oscura, ¿qué les ha ayudado a mantenerse firmes y seguir luchando? ¿La fe religiosa o el amor familiar? Cuéntenme sus historias de fortaleza en los comentarios, para que podamos darnos fuerza mutuamente en los días de tormenta. La tercera noche desde que envié la señal, una tormenta tropical azotó el exterior. La lluvia caía a cántaros sobre el techo de chapa del sanatorio, creando un estruendo que ahogaba todos los demás sonidos. Los relámpagos surcaban el cielo, iluminando de vez en cuando con una luz blanca deslumbrante a través de la rendija de la ventana, proyectando sombras fantasmales de los árboles en la pared de la habitación. Me senté con las rodillas abrazadas en la cama, sin apartar la vista de la puerta. Llevaba 3 noches sin dormir. Esperaba un milagro o una sentencia de muerte, dependiendo de quién entrara por esa puerta. A las 2 de la mañana, un sonido muy suave vino de la cerradura. No era el tintineo del gran manojo de llaves que las enfermeras solían llevar en la cintura. Era el delicado roce de metal de alguien forzando la cerradura. Mi corazón latía con fuerza en mi pecho. Agarré una almohada y me acurruqué en la esquina de la pared, preparándome para luchar si era Carlos, que volvía para eliminarme. La puerta se entreabrió. Una sombra se deslizó dentro, tan sigilosa como un gato callejero. Un relámpago iluminó su rostro. Una larga cicatriz recorría su mejilla derecha, el pelo canoso cortado al ras. «Julián», exclamé, con la voz ahogada en la garganta. El viejo guardaespaldas se llevó un dedo a los labios, indicando silencio. Se acercó rápidamente a la cama. Sus ojos se entrecerraron con preocupación al ver mi estado demacrado. Julián no dijo nada. Simplemente se quitó el impermeable que llevaba y me lo puso sobre los hombros. Ese gesto fue tan cálido y seguro como el día en que vigilaba a mi esposo y a mí hace 30 años. «Señora, tenemos que irnos ahora. El turno de noche está distraído por la tormenta, pero no tenemos mucho tiempo», asentí, tratando de levantarme con las piernas temblorosas. Julián me sostuvo y me guió por el pasillo desierto. Nos movimos por las esquinas oscuras, evitando las cámaras de seguridad. En la puerta trasera, Julián ya había desactivado el sistema de alarma. Su vieja camioneta nos esperaba con el motor en marcha bajo la lluvia. Nos lanzamos a la noche. La camioneta rugió por la resbaladiza carretera de montaña, dejando atrás la torre blanca que aprisionaba almas solitarias. La lluvia golpeaba con fuerza el parabrisas. Los limpiaparabrisas trabajaban a toda velocidad, pero no podían despejar la tensión que llenaba el vehículo. «Gracias, Julián. Sabía que vendrías», dije, con la voz temblorosa por el frío. Julián apretó el volante, con la mirada fija en la carretera. Le juré al señor Esteban que la protegería hasta mi último aliento. Esa señal de SOS, pensé que nunca tendría que usarla. 2 horas después, nos detuvimos frente a una antigua iglesia en un suburbio desolado. Era el lugar que administraba un viejo sacerdote, un amigo íntimo de mi familia. La pesada puerta de roble se abrió. La luz amarillenta de las velas se derramó, trayendo calor y el aroma relajante del incienso. Dentro, 2 hombres caminaban de un lado a otro con expresiones de extrema ansiedad. Eran Mateo y el señor Rodríguez, el abogado principal de la corporación.
Señora Elena, exclamó Mateo, corriendo a ayudarme. Miró los moretones en mis brazos por las inyecciones forzadas, sus ojos enrojecidos de ira. Lo siento, llegué tarde, dijo Mateo con la voz quebrada. El abogado Rodríguez, el hombre que siempre mantenía una compostura fría en la mesa de negociaciones, ahora tampoco podía ocultar su emoción. Me acercó una silla y me sirvió un vaso de agua tibia. Señora Elena, el tiempo es crucial. Hemos reunido pruebas suficientes. Necesita ver esto ahora mismo. El abogado abrió la computadora portátil sobre el altar. Mateo estaba a su lado, apretando el respaldo de la silla, como si también le doliera mostrarme la cruda verdad. Apareció el primer video. Era de la cámara de seguridad del pasillo del lujoso apartamento de Carlos. La imagen era muy clara. Sofía entraba, vistiendo solo una delgada bata de baño. Carlos abría la puerta y se abalanzaban el uno sobre el otro. Los gestos íntimos, los besos apasionados que ella le daba a él, un hombre que podría ser su tío. Aparté la vista, sintiendo náuseas, pero Mateo me tocó suavemente la mano. Por favor, siga viendo, esto es más importante. El video cambió a una escena de Carlos y Sofía bebiendo vino. Carlos se reía a carcajadas y le daba una palmada en el muslo a Sofía. Actuaste muy bien. El mocoso de Alejandro se creyó completamente la historia del embarazo. Sofía se reía histéricamente, balanceando su copa de vino tinto. Dijo, con un tono agudo y venenoso, ¿qué embarazo? Si estoy tomando pastillas anticonceptivas todos los días. Solo tengo que amenazar con un aborto espontáneo, y él firma la orden de transferencia de inmediato. Ese tipo es tan estúpido. Es la gallina de los huevos de oro para nosotros. Mis oídos zumbaban. No había ningún nieto. Ninguna gota de la sangre de la familia de la Cruz se estaba formando en su vientre. Todo era una obra de teatro cruel para explotar el punto débil de Alejandro, su deseo de tener un hijo. Y hay más, señora. El abogado Rodríguez abrió otro archivo. Estos son los mensajes entre Sofía y Alejandro que extrajimos de su servidor en la nube. Me incliné sobre la pantalla. Los mensajes de texto aparecieron, cada palabra como una aguja clavándose en mi corazón. Sofía, firma la orden de transferencia del fondo benéfico ahora. Si no, iré a abortar. No quiero que mi hijo nazca de un padre sin poder. Alejandro, no, por favor. Te lo ruego. Es dinero para salvar a niños pobres. Mi madre me matará. No le hagas daño a nuestro bebé. Sofía, entonces elige, el dinero para tu hijo y para mí, o el falso honor de tu madre. Si no veo el dinero a las 12 de la noche, mañana por la mañana iré a la clínica. Alejandro, está bien, está bien. Firmaré, firmaré, lo firmaré. No hagas ninguna tontería. Dejé caer los brazos. Las lágrimas brotaron, calientes, rodando por mis mejillas. Así que era eso. Mi hijo nunca tuvo la intención de malversar fondos desde el principio. No era codicioso. Solo era un cobarde y un necio. Estaba cegado por el amor y el miedo a perder a su hijo. Sofía había explotado esa debilidad psicológica. Lo había acorralado, convirtiéndolo en una marioneta para desfalcar su propia herencia. Alejandro era culpable, pero también digno de lástima. Estaba siendo devorado por dos lobos astutos mientras pensaba que se estaba sacrificando por amor. Un silencio envolvió la gran sala de la iglesia. Solo el sonido de la lluvia cayendo afuera de las vidrieras. Cerré los ojos, respirando profundamente el aroma del incienso. La imagen de Esteban apareció en mi mente. Si él estuviera aquí, ¿qué haría? ¿Consentiría a su hijo o cortaría el tumor para salvar el cuerpo? Abrí los ojos. La mirada débil y dolida de la madre que acababa de escapar del psiquiátrico había desaparecido. En su lugar, estaba la mirada ardiente de Elena de la Cruz, la mujer que había navegado el barco de Santa María a través de tantas tormentas. Me levanté, ajustándome el abrigo de Julián sobre los hombros. Me erguí, tan majestuosa como una torre. Me volví hacia el abogado Rodríguez, mi voz firme y resonante, sin rastro de temblor. Abogado, redacte el documento de destitución. Los tres hombres me miraron atónitos. Mateo intentó decir algo, pero lo detuve con un gesto de la mano. No hay peros que valgan. Alejandro ha violado gravemente los estatutos de la empresa, ha firmado documentos de manera indebida y ha causado pérdidas financieras. Como presidenta del Consejo de Administración y accionista mayoritaria,
Exijo la destitución inmediata de Alejandro de la Cruz de su cargo de CEO. Miré por la ventana, donde la noche oscura estaba siendo rasgada por los relámpagos que anunciaban un nuevo día. Me sequé la lágrima que aún quedaba en mi mejilla y dije cada palabra con la claridad de un juramento. Mañana no iré allí como madre. Iré a limpiar esta basura y a enseñarles una última lección. 9 de la mañana. El sol brillante de México atravesaba los cristales del edificio Santa María, pero el ambiente dentro de la sala de juntas del Consejo, en el último piso, era tan frío como una cámara frigorífica. Me paré frente a la pesada puerta de roble, ajustando el cuello de mi impecable traje negro. Hoy ya no era la peregrina desaliñada, ni la paciente psiquiátrica número 405. Hoy era Elena de la Cruz, la presidenta y el alma de esta corporación. A mi lado estaban Julián, con la expresión severa de un viejo guardaespaldas, y Mateo, sosteniendo firmemente la computadora portátil que contenía las balas fatales. Detrás de nosotros 2 oficiales de la Policía Económica y el abogado principal, Rodríguez, esperaban en silencio una señal. Dentro de la sala de juntas, la voz de Alejandro se escuchaba a través del sistema de altavoces, temblorosa, pero tratando de sonar firme. Damas y caballeros del Consejo, esta es la decisión más dolorosa de mi vida, pero por la estabilidad de la corporación, me veo obligado a anunciar que mi madre, la señora Elena de la Cruz, ha perdido por completo su capacidad legal debido a una demencia severa. Por lo tanto, me permito firmar en su nombre la decisión de transferir todo el poder ejecutivo. Me temo que mi hijo se ha precipitado un poco. Hice una señal. Julián empujó la puerta con fuerza. La gruesa puerta de madera se abrió de golpe, golpeando la pared con un sonido resonante como el disparo de una pistola de salida. Todas las miradas en la sala de juntas se volvieron hacia la puerta. Alejandro, que estaba en el podio, dejó caer el micrófono sobre la mesa con un ruido estridente. Se quedó boquiabierto, con los ojos desorbitados como si viera un fantasma en pleno día. Sentada en la silla de la secretaria, Sofía, que se estaba limando las uñas, también se sobresaltó, dejando caer el frasco de esmalte. Carlos, sentado con las piernas cruzadas con aire triunfante, se quedó paralizado. Su sonrisa se torció en una mueca patética. Entré. El sonido de mis tacones altos resonó en el suelo de madera, firme y autoritario. Nadie se atrevió a respirar. Toda la sala estaba en silencio. Solo se escuchaban los pasos de la mano de hierro que había regresado. «Mamá, mamá», balbuceó Alejandro, pálido como un muerto. «¿Cómo? ¿Cómo estás aquí?» Carlos dijo que estabas. No miré a mi hijo. No quería que la debilidad del corazón tambaleara mi voluntad en este momento. Caminé directamente a la cabecera de la mesa, donde la silla de la presidencia estaba vacía. Me paré allí, recorriendo con una mirada afilada los rostros desconcertados de los accionistas. «Disculpen la interrupción», dije, mi voz tranquila pero resonante de poder. «Parece que los rumores sobre la muerte de mi cordura han sido muy exagerados». Carlos se levantó de un salto, con el sudor perlando su frente. Intentó recuperar la compostura. «Señora Elena, ¿se ha escapado del sanatorio? Seguridad, llévenla a su habitación. Está delirando. Siéntese», grité. Un grito que contenía 30 años de autoridad de liderazgo, haciendo que Carlos se encogiera por reflejo y se dejara caer en su silla. Asentí a Mateo. El joven médico conectó rápidamente la computadora al proyector central. «No he venido aquí a discutir quién está loco y quién está cuerdo», dije, mirando directamente a Sofía, que se había encogido. «He venido a mostrarles un cortometraje, una tragicomedia montada en nuestra propia casa». La gran pantalla se iluminó. Apareció el primer video. El sonido estaba al máximo. Toda la sala de juntas jadeó de asombro. En la pantalla nítida se veía a Sofía y Carlos abrazados en una lujosa habitación de hotel, justo a espaldas de Alejandro. Pero lo que horrorizó a la gente no fue la escena íntima, sino la conversación posterior. En el video, Carlos, mientras se abrochaba la camisa, se reía burlonamente. «Esta, Sofía, actúa muy bien. El mocoso de Alejandro se ha tragado por completo lo del embarazo. Y Sofía, la chica que siempre parecía inocente y débil frente a mi hijo, sostenía una copa de vino tinto y se reía a carcajadas. ¡Qué embarazo! Si estoy tomando pastillas anticonceptivas. Solo tengo que fingir unas náuseas, y él se desespera por firmar el cheque.
Es un verdadero idiota, tan fácil de manipular como un cordero. ¡Apágalo! ¡Apágalo ya!, gritó Carlos, lanzándose hacia la pantalla como una bestia herida. Pero Julián lo detuvo con una llave de brazo limpia. Sofía gritó histéricamente, tapándose la cabeza, con el rostro blanco como un cadáver. No, no soy yo. Es un video falso. Usaron IA para incriminarme. Fríamente, indiqué que pasaran a la siguiente diapositiva. La pantalla mostró una serie de extractos bancarios, mensajes de chantaje de Sofía presionando a Alejandro para desfalcar los fondos de la empresa, y la grabación de audio de Carlos presumiendo de cómo metería a la vieja en un manicomio para apoderarse de la corporación. La cruda verdad quedó al descubierto. El ambiente en la sala de juntas explotó. Los accionistas, indignados, golpearon la mesa y señalaron a los dos estafadores. Carlos, sabiendo que no podía negarlo, se volvió contra su cómplice, señaló a Sofía y gritó: «Fue culpa de esta mujer. Ella me sedujo. Todo el plan para sacar dinero fue idea suya. Yo solo fui una víctima». Sofía no se quedó atrás. Se lanzó frenéticamente a arañar a Carlos. «Bastardo, tú fuiste quien planeó hacerle daño a la vieja. Prometiste compartir el botín conmigo y luego echarías a Alejandro a la calle. Eres un demonio». Discutieron, se culparon, sacaron sus trapos sucios al sol. Los dos que una vez se llamaron mi amor, ahora se despedazaban como una manada de perros salvajes, peleando por la presa. Una escena grotesca y humillante en medio del solemne salón de juntas. Alejandro estaba paralizado en medio de la tormenta. Miró la pantalla, miró a la mujer con la que planeaba casarse, ahora revelada como una serpiente venenosa. Miró al tío, al mentor en quien más confiaba, ahora expuesto como un zorro codicioso. Los ojos de Alejandro estaban inyectados en sangre. El colapso de una fe ciega era más doloroso que la muerte. Me miró, con una expresión suplicante, arrepentida y de un dolor extremo. «Mamá», exclamó con la voz quebrada. Luego, como una bestia acorralada, Alejandro rugió de dolor. Se abalanzó sobre Sofía, con las manos levantadas para estrangularla. «Me engañaste. Te atreviste a mentirme sobre el bebé. Te mato, te mato». Pero la policía fue más rápida. 2 oficiales se abalanzaron, uno sometiendo a Alejandro, que había perdido el control, mientras los otros 2 retorcían los brazos de Carlos y Sofía a sus espaldas. El sonido metálico de las esposas al cerrarse resonó fríamente. Sofía lloraba desconsoladamente, suplicando a Alejandro que la salvara. Carlos mantenía la cabeza gacha, sudando profusamente, y Alejandro, al ser retenido por la policía, se desplomó en el suelo, sollozando como un niño. El sonido de su arrepentimiento tardío resonó en la vasta sala. Me quedé inmóvil. Mi rostro mantenía la expresión fría de un juez, pero mis manos, ocultas tras la chaqueta, temblaban incontrolablemente. Había ganado, había protegido a Santa María, había desenmascarado a los codiciosos. Pero, ¿por qué me dolía tanto el corazón? Miré a mi hijo arrodillado en el suelo, miré las lágrimas rodando por sus mejillas. Esta victoria tenía un sabor amargo, más amargo que el café de aquel día. Ver el colapso en los ojos de mi hijo no me produjo ninguna satisfacción, sino una pesadez abrumadora. Exponer a tu propio hijo es lo más cruel que una madre puede hacer, pero para salvar su carácter, tuve que hacer de villana. Se hizo justicia, pero el precio fue la ruptura de los lazos familiares. Si estuvieran en mi lugar, ¿qué habrían elegido? ¿Hacer la vista gorda para proteger a su hijo? ¿O exponerlo cruelmente para proteger lo que es correcto? Esta decisión es realmente demasiado difícil. Me encantaría escuchar sus pensamientos en los comentarios. El sonido de las sirenas de la policía resonaba desde la calle, atravesando los gruesos cristales de la sala de juntas, como el gemido de un animal herido. Sofía y Carlos habían sido escoltados. Sus gritos e insultos mutuos se desvanecieron, y luego cesaron por completo tras la puerta de roble. La sala de juntas cayó de repente en un silencio aterrador. Los ancianos accionistas negaron con la cabeza con resignación, recogieron sus papeles y se fueron uno por uno. No querían presenciar la tragedia final de la familia de la Cruz. El abogado Rodríguez se quedó en un rincón, con la cabeza gacha, incapaz de mirar directamente la escena que tenía delante. Solo quedábamos yo,
unos pocos oficiales de policía esperando órdenes y Alejandro, mi precioso hijo, el CEO formal de antaño, ahora estaba arrodillado a mis pies. Su caro traje estaba arrugado, la corbata torcida. Se arrastró hacia mí, abrazando mis piernas con ambas manos, con la cara cubierta de lágrimas y mocos como un niño de 3 años. «Mamá, mamá, sálvame». La voz de Alejandro estaba rota, perdida en sollozos. Me miró, con los ojos hinchados y rojos, llenos de pánico y súplica. «Háblales. Diles que me dejen ir. Yo no sabía nada. Fui engañado. Fui embrujado por esa mujer malvada. No quise hacerte daño. Mamá, créeme». Me quedé inmóvil, rígida como una estatua. La sensación de las manos calientes de mi hijo aferradas a mis piernas hizo que mi corazón se encogiera, tan doloroso como si alguien lo estuviera estrujando con las manos desnudas. El corazón de una madre es tan vasto como el océano, como suelen decir. En un momento de debilidad, casi me derrumbo. Quise agacharme y abrazar esos hombros temblorosos. Quise acariciar su pelo revuelto, decirle: «Está bien, mamá está aquí. Me encargaré de todo. Volverás a casa y dormirás profundamente». Ese era mi instinto, el instinto que lo había mimado durante 30 años, el instinto que lo había convertido en un cobarde, incapaz de asumir la responsabilidad de sus acciones. Cerré los ojos. La imagen de Alejandro firmando los documentos de transferencia, la imagen de él viéndome ser arrastrada por los guardaespaldas, la imagen de él creyendo a una extraña y humillando a su propia madre. Todo volvió vívidamente. No podía hacerlo de nuevo. Si lo salvaba esta vez, mataría para siempre lo que quedaba de su carácter. Abrí los ojos. Mi mirada ya no era la de una madre amable, sino la de un juez imparcial. Aparté suavemente las manos de Alejandro de mis piernas. El gesto fue tan decidido que lo dejó atónito, cayendo sentado en el frío suelo. Lo miré directamente a los ojos, mi voz temblorosa, pero cada palabra clara. «Alejandro, levántate. No avergüences más a la familia de la Cruz». «Mamá», dijo boquiabierto, sin poder creer lo que oía. «¿Dices que fuiste engañado?» «Sí, fuiste engañado. Pero fuiste tú quien firmó esas órdenes de transferencia. Fuiste tú quien aprobó los proyectos fantasma. Fuiste tú quien dejó que la codicia y el deseo nublaran tu juicio». Respiré hondo, tragándome las lágrimas. En este país, México, un hombre debe asumir las consecuencias de sus actos. Nadie te embrujó, solo tu propia cobardía te ha destruido. Me volví hacia el jefe de policía que esperaba y asentí levemente. «Señor oficial, Alejandro de la Cruz es el representante legal, quien firmó directamente los documentos de malversación de fondos y evasión de impuestos. Por favor, cumpla con su deber». «Mamá, ¿qué estás diciendo?», gritó Alejandro, aterrorizado. Intentó abalanzarse sobre mí, pero 2 oficiales lo interceptaron. El sonido del metal resonó fríamente. Las manos que una vez cuidé con tanto esmero, ahora estaban esposadas. El abogado Rodríguez se acercó y me susurró al oído: «Señora, podemos pagar la fianza. La cantidad no es demasiado grande para la corporación». «No», lo interrumpí con voz firme. «Sin fianza. Ni un solo centavo de Santa María se usará para encubrir este crimen. Que pruebe el sabor de las 4 paredes de una celda. Que aprenda la lección que olvidé enseñarle desde niño. La lección de la responsabilidad». La policía comenzó a escoltar a Alejandro hacia la puerta. Luchó desesperadamente, volviéndose para mirarme. Su mirada ya no era de remordimiento, sino de conmoción y desesperación. «¡Mamá! ¡No me abandones! ¡Mamá!». «Tengo miedo». El grito desgarrador de «mamá» resonó en el largo y oscuro pasillo. Mi corazón se rompió en 1000 pedazos. Ese grito sonaba exactamente como el llanto de Alejandro a los 5 años, cuando se raspó la rodilla en el jardín y me llamó para que soplara y le quitara el dolor. Ese día corrí inmediatamente, pero hoy tenía que quedarme quieta. Me quedé allí, con la espalda recta, la cabeza alta, viendo cómo se llevaban a mi único hijo tras la puerta del ascensor. La puerta se cerró. El último sonido se desvaneció. Solo entonces, mi fuerza prestada se derrumbó. Mis rodillas cedieron. Tuve que agarrarme al borde de la mesa de conferencias para mantenerme en pie. Todo mi cuerpo temblaba incontrolablemente. Las lágrimas brotaron como un dique roto.
empapando mis mejillas arrugadas. Le di la espalda a la puerta, mirando por la gran ventana de cristal, donde la Ciudad de México se extendía bajo el sol abrasador. No quería que nadie viera estas lágrimas de debilidad. Mi mano derecha se apretó en un puño a mi lado. La apreté con tanta fuerza que mis uñas, aunque cuidadosamente cortadas, se clavaron en mi palma. Dolor. Pero ese dolor físico me mantuvo lúcida. Sentí un líquido cálido saliendo de entre mis dedos. Sangre, mi sangre. Así como Alejandro es mi carne y mi sangre. Extirpar un tumor de tu propio cuerpo, ¿cómo no iba a doler? El viento del sistema de aire acondicionado soplaba, helado. Estaba sola en la inmensa sala de juntas, con las manos y el corazón sangrando. Pero en lo más profundo de mi alma, sabía que había hecho lo correcto. La crueldad de hoy, con suerte, sería la semilla para el renacimiento de mi hijo mañana. Ha pasado medio año desde aquel fatídico día que sacudió a toda la familia de la Cruz. El tiempo en México pasa de una manera extraña. Hay días de sol abrasador que parecen quemarlo todo, pero luego vienen lluvias repentinas que lavan el polvo de la ciudad. Mi vida ha sido como el clima de aquí. Después de la gran tormenta, el cielo, aunque no del todo despejado, se ha vuelto más suave y el aire más fácil de respirar. Estoy sentada junto a la pequeña ventana de un viejo apartamento en un edificio escondido al lado de la iglesia de San José. Sobre la mesa hay una taza de té de manzanilla caliente, desprendiendo un suave aroma. Ya no hay una gran mansión con sirvientes. No más candelabros de cristal ni costosas pinturas al óleo. Todo eso es parte del pasado. Para compensar la enorme cantidad de dinero que Alejandro retiró del fondo benéfico del corazón, y para salvar a la Corporación Santa María de la bancarrota por el escándalo, tomé una decisión que muchos consideraron una locura. Vendí la mansión ancestral. Vendí todas mis joyas, incluso las colecciones de arte que mi esposo y yo habíamos acumulado durante toda una vida. El día que firmé los papeles de la venta de la casa, mi mano no tembló. Vi cómo se llevaban las cajas de mis cosas y me sentí ligera. Resulta que cuando uno puede soltar las cargas materiales a cambio de la tranquilidad de conciencia, se siente increíblemente libre. Me mudé aquí, viviendo una vida minimalista de una jubilada de verdad. Todos los días, escucho las campanas de la iglesia, huelo las tortillas recién hechas del vecino y siento el pulso de la vida sencilla y honesta. En cuanto a los que sembraron vientos, tuvieron que cosechar tempestades. El juicio fue rápido y justo. Con una montaña de pruebas irrefutables, Carlos recibió una sentencia de 15 años de prisión por malversación y fraude. Sofía, la ambiciosa pasante, también pagó su precio con una sentencia de 8 años de cárcel por complicidad y chantaje. Se hizo justicia. El mal fue castigado tras las frías rejas. La Corporación Médica Santa María, bajo la dirección del nuevo CEO, Mateo, está resurgiendo con fuerza cada día. Mi pequeño protegido lo ha hecho muy bien. No solo ha restaurado la reputación del hospital, sino que también ha ampliado los programas de atención médica gratuita para los pobres, tal como era el deseo de mi difunto esposo. De vez en cuando, Mateo pasa por aquí, me trae algo de fruta y me cuenta sobre la empresa. Al ver el entusiasmo en sus ojos, sé que mi legado espiritual está en buenas manos. Esta mañana es domingo. Me levanté más temprano de lo habitual y preparé un pequeño paquete. Hoy voy a visitar a Alejandro. Un viejo taxi me llevó a través de la ciudad hacia los suburbios desolados. La prisión de Santa Marta, Acatitla, se alzaba imponente bajo el sol abrasador, con sus altos muros de hormigón y alambradas de púas afiladas. Aquí es donde mi hijo cumple su condena de 3 años de prisión. No me registré para la sala de visitas. No quería ver a mi hijo a través de un grueso cristal, sosteniendo un teléfono negro para tener conversaciones incómodas. Tampoco estaba lista para enfrentarlo directamente, y probablemente él tampoco estaba listo para verme a mí. Le pedí a un guardia conocido que me llevara a un rincón escondido en una colina, desde donde se podía ver el patio de trabajo de la prisión. Mire allá, él está allí. El guardia señaló hacia una esquina del patio. Entrecerré los ojos en la dirección que señalaba. Mi corazón dio un vuelco, pero luego rápidamente se calmó y latió con tranquilidad. Era Alejandro. Estaba barriendo hojas. Mi hijo, que una vez solo sabía firmar cheques y levantar copas de vino caro, ahora sostenía una tosca escoba de bambú. Llevaba el uniforme gris de prisionero y se veía notablemente más delgado. Su piel, antes pálida y de señorito,
Ahora estaba bronceada, más oscura y curtida. Su pelo, antes peinado con gel, ahora estaba corto y ordenado, revelando una frente alta perlada de sudor. Barría con cada pasada, lenta y rítmicamente. Chas, chas. Amontonaba las hojas caídas en pequeñas pilas, y luego las recogía cuidadosamente en una carretilla. Ya no había rastro de la impaciencia, el descuido o la arrogancia de antaño. Observé atentamente su rostro a través de los pequeños binoculares que había traído. Lo que más me conmovió no fue el cambio en su apariencia, sino su mirada. Sus ojos, una vez nublados por el alcohol y la codicia, una vez enloquecidos por planes mezquinos, ahora se veían increíblemente tranquilos. Una calma extraña. Parecía que los días de trabajo manual, las gotas de sudor salado cayendo al suelo, habían limpiado la suciedad de su alma. Se estaba rehabilitando, no solo rehabilitándose de un estilo de vida lujoso y superficial, sino rehabilitándose de la dependencia. Estaba aprendiendo a valerse por sí mismo, a hacer las cosas más pequeñas para apreciar el valor del trabajo. Alejandro se detuvo. Levantó la cabeza y miró el cielo azul. Se secó el sudor y luego sonrió levemente a un compañero de prisión que trabajaba a su lado. Esa sonrisa era amable, genuina, la sonrisa del Alejandro de 15 años, que pensé que había perdido para siempre. Las lágrimas brotaron de mis ojos, pero eran lágrimas de alivio. Sabía que mi hijo estaba renaciendo. El colapso de aquel día no fue el final, sino un nuevo comienzo necesario. Tenía que caer muy duro para aprender a apreciar los pasos firmes. Me volví hacia el guardia y le entregué el paquete cuidadosamente envuelto en papel de periódico viejo. Por favor, entréguele esto al recluso número 8940, Alejandro de la Cruz. El guardia tomó el paquete, aparentemente sorprendido por su ligereza. ¿Solo esto, señora? ¿No quiere enviarle algo de comida o dinero para sus gastos? Negué con la cabeza y sonreí amablemente. No. Allí come la comida del Estado, y eso es suficiente. El dinero en este momento sería un veneno para él. En ese paquete solo había dos cosas. Una era la vieja Biblia de su padre. En la página que habla del perdón y el arrepentimiento, había puesto una hoja de arce seca y prensada. Quería que mi hijo encontrara paz en la fe, algo que el dinero nunca podrá comprar. Y la segunda cosa era un par de zapatos de lona. No eran los zapatos de piel de cocodrilo brillante que tanto le gustaban. Eran solo un par de zapatos de lona azul oscuro, del tipo más duradero que usan los trabajadores. Quería decirle, no sueñes más con alas ilusorias. Ponte estos zapatos, siente la aspereza del suelo y levántate con tu propia fuerza. El camino por delante es largo y difícil, pero si caminas con pies honestos, siempre estaré al final del camino esperándote. Bueno, ya me voy. Me ajusté el chal y me di la vuelta para irme. El viento de la tarde soplaba sobre el patio de la prisión, llevando consigo las hojas amarillas que revoloteaban. Sentada en el coche de vuelta a la ciudad, sentí una paz extraña. Cerré los ojos e imaginé a Alejandro abriendo el paquete. Quizás lloraría, o quizás sonreiría. De cualquier manera, creía que esta lección la grabaría en su corazón. Las pérdidas materiales se pueden recuperar. La reputación perdida también se puede reconstruir. Solo la pérdida del carácter es una pérdida permanente. Y gracias a Dios, mi hijo estaba recuperando gradualmente su humanidad en ese duro lugar. Esta tarde, el sol dorado como la miel se derrama sobre el patio de baldosas de mi pequeño jardín. El viento de los cactus lejanos trae el calor característico de esta tierra, pero suavizado por la sombra de un jacarandá en plena floración sobre mi cabeza. Estoy sentada en una vieja silla de mimbre, saboreando una taza de té de hierbas caliente y contemplando el óleo inacabado en mi caballete. No es un cuadro de rascacielos ni de planes maestros de corporaciones multimillonarias como antes. Estoy pintando una maceta de geranios rojos, esa flor sencilla pero resistente que florece brillantemente incluso en suelo seco y pedregoso. A mis pies, Pepe, el viejo perro peludo que adopté recientemente de un refugio, duerme plácidamente, moviendo de vez en cuando su corta cola mientras sueña con algún hueso. La vida de Elena de la Cruz ahora se resume en dos palabras: paz y tranquilidad. He dejado por completo el glamuroso mundo de los números y las luchas de poder corporativas. Este pequeño apartamento, escondido junto a la iglesia de San José, aunque más pequeño que el vestidor de mi antigua mansión,
Es inmensamente rico en calidez humana. Aquí tengo vecinos mayores y amables. Por la mañana, caminamos juntos al mercado a comprar churros calientes con azúcar. Y por la tarde, nos reunimos en el porche para recitar poesía o discutir si el precio del aguacate ha subido o bajado. A nadie le importa que una vez fui una presidenta poderosa. Solo me conocen como la señora Elena, a la que le gusta pintar y sonreír. De vez en cuando, los fines de semana, el timbre de la puerta suena alegremente. Son Julián y Mateo. Julián ya no viste el frío traje negro de guardaespaldas. Suele llevar una camisa de cuadros desgastada, con una bolsa de elotes asados o algunas botellas de jugo de frutas fermentado casero. Y Mateo, el ocupado nuevo director, siempre encuentra tiempo para pasar a tomarme la presión. Nos sentamos en el porche, bebemos té y reímos. Mateo cuenta sobre cirugías exitosas, sobre cómo el hospital acaba de financiar becas para niños pobres. Julián habla con entusiasmo de los nuevos potros en su rancho. Nadie, absolutamente nadie, menciona el pasado. Nadie menciona los nombres de Sofía, Carlos, ni los días oscuros en esa torre blanca. El pasado es como una cicatriz que ha sanado. Aunque la marca permanece, ya no duele cuando cambia el tiempo. Y esta mañana, el viejo cartero me entregó un sobre de color amarillo oscuro. En él, una caligrafía familiar, algo más cuidada que antes, una carta de Alejandro. Me puse las gafas de leer, acariciando el borde del papel áspero. La carta fue enviada desde la prisión de Santa Marta. Me quedé sentada en silencio por un buen rato, respirando hondo el aroma de los geranios antes de abrir lentamente el sobre. Querida mamá. La primera línea hizo que se me hiciera un nudo en la garganta. ¿Cuánto tiempo había pasado desde que había visto ese respeto en las palabras de mi hijo? Alejandro no se quejaba de las dificultades de la prisión. Me contaba sobre el oficio de zapatero que estaba aprendiendo. Presumía de que sus manos, que antes solo sabían sostener una copa de vino, ahora podían coser puntadas firmes en las suelas de cuero. Me preguntaba por mi salud, si todavía me dolía la espalda cuando llovía. Al final de la carta escribió: Mamá, anoche soñé con los viejos tiempos, cuando papá aún vivía. Toda la familia estaba junta preparando tamales para Navidad. Recuerdo el olor de la masa de maíz, el sonido de tu risa. Lamento haber perdido esas cosas simples por perseguir ilusiones. No espero que me perdones de inmediato, pero te prometo que el día que salga por esa puerta de hierro, caminaré hacia ti con los zapatos que yo mismo hice. Doblé la carta y la apreté contra mi pecho. Una lágrima caliente rodó por mi mejilla y cayó en la taza de té humeante. Pero no era una lágrima de tristeza, era una lágrima de felicidad, de alivio. Sonreí, mirando el cielo azul intenso de México. Mi hijo finalmente había crecido. El precio de esta madurez fue muy alto, pero valió la pena. Me di cuenta de que amar a un hijo no significa encubrir todos sus errores, extender las alas para protegerlo de la lluvia y el viento toda su vida. Amar, a veces, significa soltar cruelmente la mano, dejar que caiga con fuerza, que pruebe el sabor salado de la sangre y las lágrimas. Solo así podrá aprender a levantarse y a valorar el suelo bajo sus pies. Sentada aquí, en la tranquila tarde, mirando hacia atrás en el tormentoso camino recorrido, quiero compartir algunas palabras con ustedes, los que escuchan mi historia. Consideren esto como un pequeño bagaje espiritual que esta vieja campesina quiere dejarle a la vida. A todas las madres, las mujeres que se sacrifican día y noche por sus familias, por favor recuerden esto. Nunca se pierdan a sí mismas. Somos madres, esposas, la raíz del árbol familiar, pero también somos individuos independientes que merecen respeto. El sacrificio ciego no crea hijos agradecidos, sino que a menudo crea niños dependientes y desconsiderados. Establezcan límites saludables. No tengan miedo de decir no cuando sea necesario, y no tengan miedo de dejar que sus hijos asuman la responsabilidad de sus acciones. Guarden para ustedes un espacio propio, una pasión, y el poder de protegerse cuando llegue la tormenta. No esperen a que les arrojen una taza de café para darse cuenta de que han vivido con demasiada sumisión. Y a los hijos, a aquellos que se encuentran en la encrucijada entre su familia de origen y su nueva familia, recuerden que su pareja es quien los acompañará el resto del camino, pero sus padres son quienes construyeron los cimientos para que dieran sus primeros pasos. Nunca pongan en una balanza a su madre y a su cónyuge.
es la comparación más injusta y cruel. Sean lo suficientemente lúcidos para reconocer qué es el amor verdadero y qué es la manipulación. Alguien que realmente los ama respetará sus raíces y nunca los obligará a elegir o a pisotear el honor de sus padres. No dejen que el brillo exterior o las palabras dulces los cieguen, para que cuando miren atrás, el hogar más pacífico ya no esté. Y finalmente, tengan cuidado con la codicia. Es la termita silenciosa que carcome los cimientos más sólidos. En mi historia, la codicia de Sofía y Carlos destruyó sus carreras, pero fue la codicia y la vanidad de Alejandro lo que abrió la puerta para que el diablo entrara en casa. El dinero es un medio, no un fin en la vida. Nunca vendan su conciencia, nunca vendan sus lazos familiares a cambio de números en una cuenta bancaria, porque, cuando el telón de terciopelo se cierra, cuando las luces del escenario se apagan, lo único que queda a nuestro lado no es el dinero, sino el amor humano y la paz del alma. El sol se está poniendo lentamente detrás del campanario de la iglesia, tiñendo de rojo un rincón del cielo. Las campanas de la tarde resuenan, anunciando que otro día ha pasado en paz. Termino mi té ya frío y llamo a Pepe para entrar a la casa. Esta vida, a pesar de todas las amarguras, es tan hermosa si sabemos vivirla de verdad. Espero que mi historia sea una pequeña luz que les ayude a iluminar su camino, para que nadie más tenga que probar el amargo sabor de una taza de café en el gran vestíbulo de la vida. La historia que acaban de escuchar ha sido modificada en nombres de personajes y lugares para proteger la identidad de los involucrados. Compartimos esta historia no para juzgar a nadie, sino con la esperanza de que en algún lugar alguien se detenga a reflexionar. ¿Cuántas madres están sufriendo en silencio en sus propios hogares? Honestamente, me pregunto, si estuvieran en mi situación, ¿qué harían? ¿Se quedarían en silencio para mantener la paz o alzarían la voz y lucharían para recuperar su lugar? Me encantaría escuchar sus pensamientos sobre esta historia en mi canal o cualquier sugerencia que pueda ayudarnos a mejorar nuestro contenido. Dios siempre bendice a los valientes, y realmente creo que el coraje nos llevará a días mejores. En este momento, dejaré las dos historias más populares del canal en la pantalla final. Creo que los sorprenderán. Gracias por quedarse conmigo hasta este momento. Si esta historia les llegó al corazón, denle me gusta, suscríbanse al canal y activen la campana de notificaciones para no perderse lo que viene.